decidimos no poner a perros y gatos. Y yo presenté la ponencia en Durango y la presenté otros 2 años, entonces no es de que, ahí están las memorias del CONASA. Entonces, tenemos que pensar bien, ¿verdad? Estamos pensando, hay que tener bien marcado, y me apoyo a mis colegas de acuacultura, en todo lo de resistencia a antimicrobianos, pero no solo es para especies acuáticas, eso es parejo. Tenemos muchas normas, reglamentos, donde se dice hay que cumplir y hay que, pero ¿a dónde le pedimos? Infórmale al CIBE si te sale un antibiograma con resistencia, y nos salen miles de pruebas de laboratorio con resistencia a antimicrobianos y no hay forma de reportarle al CIBE porque no nos lo pide. Y entonces, como no le informamos que esta muestra me salió resistente a estos antibióticos y susceptible a estos otros, nadie me lo pide, entonces tampoco sabemos si tenemos leche contaminada con antibióticos, huevo con antibióticos, no hacemos pruebas, y si las hacemos no las informamos, ¿verdad? Y entonces hay una reglamentación intersecretarial de RAM, de resistencia a antimicrobianos. Presumimos un centro de la FAO que tenemos en Tecámac, y no, yo no sé si, que me diga la doctora si le mandan de Tecámac cuando le sale un resultado resistente a algún antibiótico o un antibiograma, ¿no? ¿Y por qué? Porque no lo tenemos en la lista. O está que hay que informar, que hay que hacer, pero en la lista no tenemos resistencia a antimicrobianos. Nos tenemos que ser bien claros, si nos interesa, tenemos que cumplirlo nosotros para poder exigir que no nos traigan atún resistente con residuos de antibióticos, que no nos traigan tortillas con residuos, que no nos traigan todo. Entonces hay veterinarios y agrónomos en las empresas que tienen que capacitarse conforme lo que diga la Secretaría, y tenemos que tener bien clara la reglamentación. Y, perdón que me haya extendido tanto, pero yo creo que este comité es primordial ahorita para recomendar aspectos a la Secretaría bien pensados y bien razonados para que sean de utilidad para el país. Gracias. Muchas gracias, Diodoro. Entonces yo creo que a reserva de mis compañeras que están tomando, mis compañeras del comité que están tomando nota de las recomendaciones, pues podríamos incluir una justamente de hacer la sugerencia a la autoridad de que incluya un capítulo específico de la farmacovigilancia para poder, y que no sea solamente para animales acuícolas, bueno, acuícolas, acuáticos, perdón, y animales terrestres, indudablemente. Yo creo que esa sería una recomendación emanada de esta reunión. Tenemos una pregunta que ha llegado por el chat y que va dirigida al doctor Rosales. Doctor, ¿cuál es el principal reto que enfrenta en estos tiempos la notificación de enfermedades? La notificación. ¿Cuáles son las complicaciones de la notificación? Bueno, pues esto se ha discutido mucho durante los años que llevamos promoviendo la notificación. La gente no notifica por diversas razones. Ya en este comité de vigilancia epidemiológica, hace ya, pues si estamos en la 30ª, yo creo que debe haber sido en la 10ª o por ahí así, no veo quién me pueda ayudar porque pues, son ustedes muy chavos todavía, pero por ahí de los 90 hicimos una reunión, una presentación en una de las reuniones anuales, está en las memorias, en donde analizamos cuáles eran las razones por las que las personas, la gente no notifica. Y me acuerdo muy bien que coincidió con los tiempos en que ya estábamos en las finales, o avanzados, no en las finales, avanzados en la erradicación de la fiebre porcina clásica. Tú te debes acordar,
que analizamos, pues fueron más de 100 formatos de notificación de casos sospechosos de fiebre porcina clásica. Y si están conectados todavía, por ahí está algunos de mis colegas que conformaron el grupo de análisis de ese tiempo, está Elisa y no recuerdo quién más esté conectado, y analizamos todos esos formatos y sacamos las razones. La primera, o que saltaba así en forma muy general, era porque tienen temor a notificar. Y bueno, no sé, tenemos la nueva visión de alguien comprometido, que son colegas, que sí notificaron, a pesar de que el testimonial que puse al final de la plática, ¿sí? Me refiero al doctor Dorantes y García, creo que se apellida el otro colega. A ellos no les importó que los fueran a correr, simplemente se comprometieron y notificaron. Pero cuando apareció el PIRS en Guanajuato, pues no sé si Enrique Corona esté conectado, pero a él lo corrieron, porque la notificó. O sea, la declaró de que algo está pasando aquí en esta granja donde él estaba encargado, y pues tomaron muestras y vieron que era PIRS. Y entonces pues hubo una inconformidad total del gremio porcícola ahí en Guanajuato. Entonces hay los extremos. Entonces primero era el temor. De aquí que no entendí tu dato lo siento mucho, conejito, porque pues la verdad, si nosotros proponemos que el trato que se le dé a una enfermedad que esté en el grupo 1, porque tendrían que entrar ahí, no pueden entrar al 2 porque no las tenemos, ni pueden entrar al 3 porque tampoco las tenemos, tendrían que entrar al 1. Pero ¿cómo las vamos a meter al grupo 1 si ya nos pasó con el circovirus, si ya nos pasó con el neumovirus? ¿Te acuerdas, Asad? Y que ya todo el mundo estaba solucionando el problema, pero nosotros no lo podíamos solucionar con la vacuna porque decía el doctor Sánchez Cruz, que era en ese tiempo el jefe de Senacica, que no podíamos traer la vacuna porque estábamos contra la ley. ¿Por qué? Porque el circovirus estaba en el grupo 1. Entonces, tenemos que tener criterios de aplicación de los acuerdos. No puede ser parejo. Y no lo estamos dejando en manos de nadie. Estamos hablando de que la autoridad aplicará los criterios. No lo está aplicando el populus. Entonces, volviendo a la pregunta de cuáles son los principales retos, es quitar esos tabús. No sé si con esto quede contestada la pregunta. A mí me parece que sí. Esperemos, fue pregunta en el chat. Si el autor de la pregunta quisiera que se ampliara la información, que nos lo haga saber. Tenemos dos comentarios, son comentarios, no son preguntas. Uno, nos han dicho que tuvieron en algunas zonas problemas para la recepción de la señal. Les comentamos que las sesiones están quedando grabadas y van a quedar, por supuesto, en la memoria mediática que tiene la reunión anual. Por otro lado, hay una felicitación a todo el comité de una colega y buena amiga de todos nosotros, Marcela Mercado, que manda una felicitación a los ponentes, muy buenas e interesantes ponencias, al grupo de trabajo y al coordinador. No sé si tendríamos otra pregunta. Entonces, ¿alguna pregunta aquí de la sala? Bueno, abusando del uso del micrófono sería para el doctor Gómez. Uno sabe que si hace un modelo, lo que tú le metas al modelo, si le metes basura, el resultado es basura. Entonces, muy seguramente, en tu experiencia, en la heterogeneidad de los ecosistemas con los que has trabajado, porque has trabajado en Centroamérica y nos hablas de Macedonia y nos estás hablando ahora de África, ¿qué características debe tener la información? Obviamente tiene que ser pulcra, nítida, etcétera, etcétera, pero en la práctica, ¿cuáles son los problemas que has tenido para llegarte de información? En el análisis de riesgo que se hizo de fiebre porcina clásica por OIRSA que desarrolló el doctor Eneidi, justamente se ha comentado eso. Tú tienes que solicitar un parámetro de información y el modelo va a funcionar sí o sí, tienes buena información. Entonces, ¿cuál desde tu perspectiva, de acuerdo a tu experiencia trabajando con diferentes lugares,
tendría que ser las características de esa información en la práctica. Pues sí, o sea, es muy cierto lo que dice, dependiendo de la información, el modelo siempre te da resultados y pues si no sabes cómo interpretarlos o cómo evaluarlos, pues no vas a saber si están bien o mal y a veces te puede decir lo que quieres escuchar, ¿no? Pero yo creo que una práctica muy buena es hacer el análisis de sensibilidad y ver como qué parámetros, porque no solo te dice cuáles son más influyentes, sino también en cuáles va a haber más incertidumbre y sobre todo esto a veces puede servir. Bueno, yo me imagino y quiero creer que como motivación para decirle a las autoridades de que, oye, pues es que, por ejemplo, en Africana, ¿no? Que hay muchos problemas ahorita con las poblaciones de cerdos ferales en muchos países, ¿no? Y no saben dónde están, no saben cuántos hay, entonces, o sea, ese es un problema que ahorita tenemos con los modelos de Africana, ¿no? Incluso uno que estamos trabajando en California, hay cerdos, no son, bueno, sí, o sea, son los de backyard, o sea, de traspatio, pero pues no hay mucha información. Entonces, a veces lo que tratamos de hacer es también integrar la opinión de los expertos y guiar un poco, o sea, con los expertos, ¿no? Que muchas veces es la gente que tiene experiencia viendo estas epidemias anteriormente, pero yo diría que sí, o sea, pues hay que tener mucho cuidado, hay que usar análisis de sensibilidad para realmente poder explicar el modelo y también definir las limitaciones, ¿no? O sea, de que si no tenemos datos de eso, pues dejarlo súper claro y explicarlo, o sea, para que la audiencia lo entienda bien. Muchísimas gracias, doctor. Muy clara la respuesta, justamente. Tenemos más comentarios por el chat. De parte de Enrique Estrada, dice que se debe contemplar también el no efecto aparente de un medicamento como efecto adverso en la farmacovigilancia. También quiero entender que cuando un medicamento se aplica y no tiene efecto, también se tiene que decir. De hecho, las reglas de la farmacovigilancia eso dicen también, pero bueno, él lo está recordando. Y también hace falta mucha capacitación de las personas responsables de la autorización de medicamentos en animales acuáticos, ya que han estado aprobando compuestos que no sirven, sobre todo en camarones. Manda a felicitar. Y también Enrique Estrada dice, con respecto al último comentario, lo que comentaba el doctor Rosales y el doctor Diodoro Batalla, dice, cabría la posibilidad de que se propusiera una nueva clasificación para ese tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, me adelanto un poco porque me ha tocado oír la discusión. Sí, es algo de lo que se ha estado discutiendo al interior del comité y muy probablemente retomaremos esa discusión. Me adelanto, no sé si doctor quiera comentar algo. Bueno, esa parte de la pregunta suena interesante. Originalmente así le pensábamos. Tuve que quitar la lámina, la transparencia allá en Monterrey, porque me explicaba el doctor Assad, que participó también en asesorarnos colaborar con la estructura de esta plática, que eso no es posible porque no está, ¿cómo me dijiste? Que es como que no está en la ley. O no sé, yo no soy abogado y no entiendo muchas cosas de estas cosas, ¿no? Pero originalmente decíamos, abrir un apartado más, un 1 bis o un 4, no sé cómo llamarle, en donde entren esas enfermedades que no deben generar una reacción catastrófica, ¿sí? Porque el que entra al grupo 1, en el librito dice que se tiene que hacer la cuarentena inmediata, se tienen que aplicar esas medidas de impedimento para movilizar, para comercializar y para todo, y que una vez identificado el agente, se hace la cuarentena definitiva, el sacrificio y la despoblación. Y yo pregunto, espérame, en Estados Unidos están plagados de muchas de estas enfermedades, como Téchen, como sapovirus, como el mismo Séneca y demás, y simplemente las vigilan para ver cómo están, pero no generan una reacción así. La gente, los mismos productores siguen vendiendo, siguen movilizando y siguen haciendo todo. Precisamente esa es la preocupación de que algunos de esos 35,000 o 40,000 animales que entran para la genética pudieran traer algunos de estos bichos, pero no los estamos vigilando. ¿Por qué? Porque no están, lo que decía Batalla hace un momento, no lo reportan porque el CIBE dice que
que se deban reportar. Entonces, esta parte va a obligarnos a sentarnos en los plenos de los comités, porque no es exclusivo de vigilancia ni del de cerdos, es para todos, para discutirlo con calma y hacer propuestas viables y que caigan dentro de la parte legal o legislativa, no sé cómo llamarle, ¿sí? Entonces, la propuesta original era abrir ese plus de un grupo en donde entraran esas enfermedades que generaran nada más la vigilancia de la autoridad, pero que no significara todo lo demás, ¿sí? Gracias. Gracias, doctor Rosales. Tenemos también otras felicitaciones. José Silvino, excelente exposición de todos los ponentes, muchas felicidades. Elisa Rubí felicita específicamente al doctor Rosales por su presentación y esperaría que sus recomendaciones fueran tomadas en cuenta. Sí, yo creo que todos esperamos eso en el comité. No sé si hubiera algún otro comentario, alguna otra. Entonces, si ustedes me lo permiten, voy a hacer mención y voy a entregar las constancias para los ponentes que estuvieron virtuales con nosotros. Se las haremos llegar, obviamente, en su oportunidad, obviamente al biólogo García, pero mi querido doctor Rosales, un gusto. Y a nombre del CONASA, muchísimas gracias. Y doctor Gómez, José Pablo Gómez, nuevamente un gusto tenerlo por acá. También permítanme hacer entrega a mi compañero y amigo Jorge Francisco Monroy López en su calidad de coordinador de la mesa. Gracias, Paco. Y también a la doctora León Cruz, también por su participación como relatora, y ustedes no la vieron, pero estuvo moviendo el chat, estuvo en contacto con todas las presentaciones. Ale. Ya. Y bueno, hay otra más. Y a mí, por favor, también pido un aplauso a nuestro excelente moderador y probablemente futuro coordinador del comité. Ya lo estamos emboletando al doctor Jesús Eduardo Luna Martínez. Muchas felicidades. Gracias. Gracias. Yo les entrego los presentes al moderador. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros de manera virtual y de manera presencial y seguramente daremos seguimiento a todas las recomendaciones. Gracias. Siguen las mesas de CONASA. Por forma virtual también ya se pueden desconectar a comer.